Muy buenas tardes a todos, a todas. Vamos a comenzar. En principio voy a leer algo cortito como inicio de esta mesa y después le voy a dar la palabra a Beatriz Anini y la voy a presentar. Hoy presentando a cada uno de los expositores. Esto lo pensé como un encuentro de pensares, una producción colectiva. Cuando mi hijo terminó su primaria, con sus compañeros hicieron un dibujo que luego quedó estampado en una tabla. Y la tabla la dividieron en tantas piezas como alumnos eran. Y al finalizar se les entregó eso que pasaría a ser una clave para que en el futuro, en un futuro encuentro, se reconociesen habiendo formado parte de una historia común. Desde una perspectiva hermenéutica, Hans Gadamer, al hacer una revisión etimológica de lo que quiere decir símbolo, llega a la antigua tradición de la tablilla y la relación entre el anfitrión y el huésped. Pues cada uno conservaba parte de la tablilla y al momento de unirlas, los poseedores se reconocían como antiguos conocidos. Hoy se encuentran portando como clave Gisela, Beatriz, Juan Bassen, Gisela Utoilich, Beatriz Aní, Juan Bassen. Traen tres textos, tres autores de producciones personales, diferentes, pero concurrentes. En las partes de sus tablillas, ellos han compuesto un constructo teórico de sus experiencias, que es heredero tanto de sus talentos como de una activa producción colectiva compartida en el foro de infancia. Y a su vez recoge valiosos aportes que diversos psicoanalistas han dado. Y al acercarse a esas piezas se conectan y producen la magia de un nosotros pensante. Un nosotros, en términos del recordado Ignacio Leukovic, será un nosotros del pensamiento que aparece en ese encuentro de miradas y voces, donde nuestro nosotros no es un plural de unos singulares, es directamente plural, empieza plural, y así es un nosotros que produce a cada uno de los que lo integran. Estos juegos de miradas y voces, de encuentro, de ver que otro me piensa de un modo en que no me pensé, o en que no me puedo pensar, sino es aquí, este juego de otro, u otros, o ellos, o esos otros, o esa mirada colectiva, todos estos juegos producen un cada uno en la contingencia del pensamiento. Esto es de Nacho. Pensamos juntos, pero no es necesario que pensemos lo mismo. Incluso es más cierto que estamos pensando juntos que la inaccesible certeza de que estamos pensando lo mismo. Hay asamblea, pensamos a la vez, pero no al unísono. El gran León Rosigner decía que hay una ilusión de ser individuo que oculta la determinación colectiva que nos constituyó, aún en el seno del colectivo mismo. Es preciso advertir que plantear la existencia de nosotros no puede desconocer que vivimos un tiempo de crisis de lo comunitario, del desvanecimiento de los relatos que le dan sentido sociohistórico e instituyen los diversos nosotros. De ahí el sentimiento de soledad, aislamiento, inermidad emergente, como algunos de los estados de sufrimiento que padecemos en la actualidad, a falta de una comunidad, de un nosotros continente y consistente. Así pues, aquí estamos celebrando el encuentro, poniendo en acto aquello que sucede
en nuestras mentes es ese diálogo incesante entre distintas perspectivas. Esta reunión del pensar que se genera cuando se admite la pluralidad y se rompe el discurso único. Termino con un fragmento de un poema de Octavio Paz. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. Y una frase que algunos atribuyen a la cantante, escritora y activista por los derechos civiles afroamericana, Maya Angelou. Él dice, porque fueron, somos. Y porque somos, serán. Gracias. Beatriz Lanín, psicóloga, psicoanalista, fundadora y expresidenta del Foro de Infancias, directora de la carrera de Psicología Clínica con niños y Psicología Clínica con adolescentes, autora de numerosos artículos y libros sobre clínica psicoanalítica con niños y adolescentes y sobre psicopatología infanto-juvenil. El último es el libro que hoy se presenta. Está a la venta de entrada. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a la Reduca, a la Asociación de Salud Mental, por la invitación y a Miguel por la presentación. Y bueno, voy a abrir esta mesa, que es una mesa entre amigos, de alguna manera, digamos, somos todos miembros del Foro de Infancias, y seguramente todo lo que digamos va a tener que ver, como decía Miguel, con una construcción colectiva. Yo presento hoy este libro, escrito todo por mí, y realmente estoy muy contenta de presentarlo. Es un libro que empezó a escribirse en realidad ya en el 2020, siguió mucho más durante el 2021 y el 2022, y en realidad se publicó recién en noviembre del año pasado, o sea, en noviembre del 2022. Y es muy efecto de todo lo vivido por mí, por la gente que me rodeaba, por los pacientes, durante esos años, durante todos estos años. Creo que por eso una de las ideas importantes del libro es pensar los efectos que han tenido en niños, niñas y adolescentes una situación de tanto desamparo como fue la pandemia. En realidad, una de las cosas que es muy interesante es que podemos pensar que justamente aquellos de los que se decía que no les iba a pasar demasiado, que no iban a tener demasiados problemas, que a ellos el virus no los atacaba, vienen manifestando consecuencias muchísimo mayores que las de otros sectores de la población. Consecuencias psíquicas. O sea, parece que no los atacaba en lo orgánico, pero que en lo psíquico han dejado una marca muy importante. Por otro lado, también nos mostró todas estas situaciones los efectos que ya sabíamos, pero quedó clarísimo, los efectos que las situaciones sociales de desamparo, incertidumbre, vulnerabilidad tienen en la constitución psíquica de niñas, niños y adolescentes. Si tomamos la palabra de Arundhati Roy, él dijo: el coronavirus entró en los cuerpos humanos y amplificó patologías existentes, entró en los países y sociedades y amplificó sus enfermedades y patologías estructurales, amplificó la injusticia, el sectarismo, el racismo, las castas y sobre todo la desigualdad. Ahora yo eso agregaría:
amplificó también las miradas patologizantes en relación a niñas, niños y adolescentes y la dificultad de los estados para hacerse cargo de prevenir y atender las dificultades en relación a la salud mental. Por otro lado, cuando pensamos que salíamos del horror de la pandemia, una guerra nos sorprendió y nos dejó nuevamente a la intemperie, con todas las consecuencias que esto viene teniendo en la economía de los países y por ende en la vida cotidiana. Ahora, fíjense, en el mismo momento en que quedó clarísima la incidencia de lo social en la estructuración subjetiva, hubo supuestamente una especie de algo quizá, digamos, como si hubiese una especie de idea de que hay una pandemia de trastorno de espectro autista, una pandemia de trastorno por déficit de atención, atribuyendo todo esto a cuestiones genéticas y o neurológicas. Esto es muy llamativo. En realidad, es más, yo no esperaba, honestamente, que estos últimos años tuvieran el efecto que tuvieron sobre los que eran bebés en ese momento. Honestamente no lo pensé, digamos, sí lo pensaba con los adolescentes. Es decir, nosotros sabemos que toda niña, todo niño, tiene que metabolizar lo que recibe e irse construyendo psíquicamente. Ahora, eso que recibe está dado por otros que forman parte de un contexto. Entonces, esos otros, padres, docentes, toda la gente que rodea a un niño, están a la vez sobredeterminados por múltiples factores, entre los cuales la historia y el presente juegan un papel importante. Por eso, insisto, en estos años se reafirmó que primero somos seres sociales necesitados de múltiples vínculos de renacimiento, y todo clarísimo que el proverbio africano está en cuadro. Para criar un hijo se necesita una tribu. Con la familia nuclear sola no basta, y esto fue lo que ocurrió. Los chicos quedaron solos con la familia nuclear sin que los padres pudiesen pedir ayuda a otros. No había ni escuela, ni abuela disponible, nada. Y esto produjo efectos importantísimos. Importantísimos en los niños. De eso hablo mucho en el libro, de cómo la pandemia dejó un efecto, por ejemplo, muy importante en la relación al tema de la adquisición del lenguaje. Esta cantidad de niños que aparecen como supuestamente como trastorno de espectro autista, si quieren, su gran mayoría, si no todos, son niños que han vivido esos años sin que hubiese con ellos un intercambio simbólico. ¿Por qué? Porque si bien uno puede decir, bueno, estaban encerrados, pero con dos padres, o con un padre, una madre, con quien fuese, ese adulto estaba en una situación de angustia y teniendo que hacerse cargo de más de lo que podía, porque tenía que hacerse cargo de un bebé en un momento en que él hubiese necesitado que alguien se hiciera cargo de él. Y no podía negar a ese bebé, cosa que uno sabe que muchas veces es imprescindible. Entonces, esto me parece que es absolutamente importante. También era difícil por ahí hablar en un momento en que nadie podía poner demasiadas palabras a lo que le pasaba. Es decir, yo creo que los niños quedaron con muchos silencios. Quedaron con muchos silencios y muchas veces, y se entendía totalmente, con muchas pantallas. Con más pantallas que con, digamos, intercambio humano con otros.
el lenguaje se aprende porque uno recibe un baño de lenguaje y porque hay un otro con el cual intercambiar palabras y que además no solo le hable a uno lo que hable, que le hable a uno, sino que además esté pendiente de la respuesta de ese que recibió esas palabras. O sea, para que un bebé hable, hay que poder traducir los todo esto que va haciendo el bebé. Y poder ir ligándose, digamos, con él. O sea, tiene que haber un funcionamiento empático y además ir haciendo como un diálogo, lo cual sabemos todos que, digamos, hemos hecho con los bebés, digamos, estas cosas. Bueno, esto es lo que posibilita el lenguaje. Para eso hay que tener disponibilidad psíquica. Eso es lo que faltó en gran medida. Y no por culpa de los padres, sino porque estuvimos en una situación atípica y arrasadora. A la vez, por eso insisto, digamos, quizás el tema de la motricidad, por ejemplo, también se vio con dificultades, y por eso le dedico todo un capítulo a la primera infancia, porque en realidad, más del capítulo, porque la motricidad tuvo una característica muy particular, digamos, los niños se quedaron muy quietos, muy encerrados, muy quietos. Y también algo que yo me di cuenta después, es la necesidad, por ahí otros ya lo sabían de antes, no sé, digamos, pero bueno, para mí quedó claro con todo esto, la necesidad de ser tocados y si quieren levantados y jugados por otra gente. Digamos, como que el vínculo solo con una sola persona no posibilita por ahí este tema del despliegue motriz, la búsqueda y la organización de la representación del propio cuerpo. Entonces, de todo esto trato de desarrollar lo que pude pensar en el libro, pensando también que hablo también del lugar de los padres, porque también fue muy difícil, insisto, ser padre o madre en esas circunstancias. Yo recibí más que nunca llamados telefónicos de mamás llorando en cualquier día, sábado, domingo, a cualquier hora, porque se acuerdan que no había horarios, desesperadas porque estaban ellas muy angustiadas y no sabían cómo manejar la situación. Y creo que esto también hay que tenerlo en cuenta. También el modo en que las escuelas trataron de responder con los elementos que tenían esa situación y el lugar que tuvimos los profesionales que tratamos de reinventarnos y que en gran medida, bueno, logramos reinventarnos. Entonces, pensemos lo siguiente. Niñas, niños, adolescentes se vieron obligados a tramitar temores propios y ajenos, angustias y depresiones de los adultos que los acompañaban, ausencia del contacto con los otros niños. Y esto terminó trayendo muchas dificultades, digo, tanto en primera infancia como en los niños que ya estaban o que entraron ahí en la escuela, o que ya estaban ahí en la escuela primaria, digamos. Pero cuando volvieron a las escuelas, allí las que lloraban eran las maestras. Cuando los chicos volvieron a las escuelas, a quienes escuchaba yo desesperadas, eran las maestras que le decían: ¿qué te pasa? Corren, salen, se golpean entre ellos. Y es lo volvían a reencontrarse con un otro, y reencontrarse con un otro y con el cuerpo de un otro
no es tan sencillo, después de haber estado metido para adentro. Tampoco habían tenido tiempo de aprender las normas escolares. Este es un problema serio que estamos teniendo, que en general se piensa, y esto sí, creo que muchos padres y muchas escuelas han entrado en esta idea, de que los chicos tendrían que funcionar como si nada hubiera pasado. Yo digo que la idea que existe en general de la infancia es la de que tienen que ser tipo máquinas. Entonces, si uno le da de cosas, algo así como si le pone ficha, tienen que funcionar bien. Sin desconociendo que aquello que vivenciaron, los ha marcado y que no pueden rendir como si nada hubiese ocurrido, ni portarse como si nada hubiese ocurrido. Y que entonces hay que, seguro, ayudarlos, pero también darles tiempo, pensarlos como sujetos que están en constitución, en construcción. En ese sentido, digamos, me parece que estas son cuestiones son bastante claves. También tenemos que tener en cuenta, y le dedico un capítulo en el libro, que aún en un mismo tiempo y en un mismo lugar hay infancias y adolescencias diferentes, con diferentes recursos y diferentes tipos de sufrimiento. Y esto también quedó descubierto de un modo brutal, porque los que no tenían agua para lavarse las manos no la pasaron igual que los que tenían una casa con un montón de, digamos, de comodidades. Constatamos el lugar de los trabajadores de la salud mental. Evidentemente somos imprescindibles en situaciones de catástrofe. Y también nosotros tuvimos que aprender, sí, que tanto por ahí muchas de las cuestiones aprendidas antes, etcétera, nos tenían que servir para reinventarnos y para reinventar intervenciones. O sea, aprendimos junto a los pacientes, atravesamos un tiempo de terrores compartidos y tuvimos que apelar a la creatividad para sostener para sostener la vida en medio de un panorama de muerte. Inventamos nuevas formas de estar con el otro, lo que dejó muy en claro que el lenguaje es algo totalmente variable. Mientras sostengamos un posicionamiento ético que tiene que ver con una concepción del otro como sujeto. Yo insisto, me parece que uno de los problemas que tenemos ahora es esta idea de como si, digamos, hagamos como si no hubiera pasado nada. Y como si no estuviera pasando nada. Que algo parecido pasa con la guerra, con todas esas cosas que sobrevuelan así, digamos, la crisis. Todo sobrevuela y hacemos como si, digamos, les exigimos a los chicos, porque sí nos damos cuenta de que a nosotros nos pasa, pero les exigimos a los chicos como si a ellos no les hubiera pasado. Y eso hace que se evalúen el desarrollo de los chicos usando los parámetros de otros momentos. Se les exige que sigan los contenidos escolares como si nada, que se comporten en las familias, en las escuelas y en la sociedad como si no hubieran estado aislados meses que en la infancia y en la adolescencia tienen otra dimensión que la del mundo adulto. Entonces, bueno, la otra cosa es que la tecnología nos permitió estar juntos, pero la web, o sea, todo lo que aparece en Internet implica un cúmulo de información que muchas veces es improcesable. Si es improcesable para nosotros, que somos adultos, ¿cuánto más improcesable es para los chicos? Produce además efectos en los modos de pensar y de vivir. Esto lo tenemos que tener en cuenta.
Digamos, los chicos que están en edad escolar les costó mucho y les cuesta largar las pantallas. Porque quedaron muy prendidos a eso. Cuando se metieron totalmente en ese mundo, les costó salir de ahí. Bueno, voy a tratar de súper, bueno, me voy a imaginar entonces. Bueno, una última cosa es que la pandemia incrementó además las situaciones de violencia intra y extrafamiliares. Ahora, este libro por eso es un intento de pensar las consecuencias de estas situaciones en la constitución subjetiva de niñas, niños y de adolescentes, y de proponer intervenciones en relación a esto en la clínica y en las aulas. Intervenciones que no patologicen, sino que justamente abran nuevas posibilidades. Por otro lado, quiero aclarar que no todas las consecuencias fueron dañinas. Pero ella planteaba que la diferencia entre lo soñado, lo fantaseado, lo esperado y la realidad produce una conmoción psíquica, pero también produce pensamientos novedosos. Y esto también ocurrió. En muchos casos se pudieron armar nuevos proyectos y hubo salidas creativas. Quizás nunca más adecuada esta afirmación de Jean Piaget. No somos el centro de nuestro propio mundo. El mundo se nos construye a saltos. Y las situaciones de incertidumbre, de valimiento colectivo, nos construyen, deconstruyen y reconstruyen. Quiero recordar un poema anónimo vietnamita que nos recuerda a Gioconda Belli, que dice: rellenamos el cráter de las bombas y de nuevo sembramos y de nuevo cantamos, porque jamás la vida se declara vencida. En este sentido, apostar al futuro, transmitir esperanzas a los niños, a los adolescentes, a las familias, y sobre todo a los adolescentes, ayudarlos a pensar en un futuro. Los adolescentes están devastados, claro, han sufrido quizás más que nadie, y están sufriendo mucho, y el índice de suicidios en el mundo ha crecido muchísimo. Bueno, estamos en problemas serios. Abrirles las puertas del futuro, ayudarlos a pensarse en un futuro, en un otro tiempo, es clave. En ese sentido, apostar al futuro, transmitir esperanzas y construir redes solidarias parece ser un modo posible para que niñas, niños y adolescentes habiten un tiempo mejor, ¿no? Le vamos a dar la palabra a Juan Basel, psicoanalista y especialista en psiquiatría infantil, exresidente y jefe de residentes del Hospital de Niñas Carlos Gutiérrez, docente de farmacología, médico de planta del Hospital Tobar García desde 1985, cofundador y coordinador del programa Cuidando, secretario general del Foro de Infancias. Juan. Bueno, gracias Miguel, gracias Beatriz y Cristian, un placer estar en esta mesa, gracias a YouTube, a Feria del Libro y a todos los agradecimientos que les voy a agradecer. Voy a tratar en 10 minutos de contarles las 10 claves que intentan comprender el padecimiento de las infancias y las adolescencias después de los barbijos. Primero se las enuncio. Yo creo que tiene una necesidad. No descontextualizar, sino sensibilizar. No patologizar, sino descifrar. No medicalizar, sino singularizar.
No sacar el cuerpo, sino degustar. No subestimar, sino dimensionar. En las aulas, no abrumar, sino acompañar. No discapacitar, sino alojar. No mecanizar, sino metaforizar. No legislar por patología, sino integrar. No desesperanzar, sino transformar. Voy entonces a intentar ilustrárselas estas 10 claves para ustedes. No descontextualizar y sensibilizar, a partir de subrayar que las problemáticas nunca son de la infancia, sino en la infancia. Trevor, el muy maltratado protagonista de un film que se llama Van Van que está muerto, que recomiendo ver, nos lo dice clarito. Esos apodos hostiles alteran mis moléculas. Sensibilizar apunta a recuperar esa relación con el entorno y con el cuerpo. En el extremo de la ruptura de esa sensibilidad está el sufrido protagonista de la metamorfosis de Kafka, Gregor Samsa, que despierta una mañana convertido en una horrible cucaracha, pero al poco tiempo su preocupación prioritaria pasa a ser cómo puede hacer para poder viajar nuevamente, así como estaba, en colectivo al trabajo. No patologizar. Se preocupa por el tantas veces descuidado uso de etiquetas, como decía Beatriz, el TEA, por ejemplo, sin mensurar el impacto de su empleo. Tony Atlus, que se presenta como especialista en Asperger, lo dice sin vueltas. Póngale el diagnóstico que le provea más servicio. O sea, cuanto más grave, mejor. Pero comparar las definiciones generales impide descifrar singularidades. Manuel había sufrido varias internaciones psiquiátricas y a los 17 años no había podido completar sus estudios, pero se desempeñaba en el programa Cuidar Estudiando como aprendiz de cuidador de los rinocerontes. Tarea compleja, delicada. Una mañana un conjunto de chicos realizan una visita guiada para escuelas y se detienen en medio de la algarabía y risas delante del recinto de los rinocerontes. Manuel entonces pícaramente les pregunta: ¿a qué no saben cómo se llaman estos animales? Y ellos, obviamente casi burlándose, le dicen: se llaman rinocerontes. A lo cual Manuel les dice: no, se llaman un jirafá. Su saber no era académico o general, era singular y concreto, porque él podía descifrar las necesidades de un jirafá, no solo la de los rinocerontes en general. No medicalizar, porque es diferente pensar que la desatención es un problema intracerebral que se codifica como déficit de atención y se lo atribuye a un déficit de dopamina. Eso es diferente que pensar que la atención siempre se presta en un vínculo, y que si se presta o falla, hay que pensar en ese vínculo y en el contexto en el que ese vínculo se da. Y así como patologizar dificulta descifrar, medicalizar obtura la posibilidad de singularizar, algo que por suerte no se le había pasado por algún oficio a nuestro amigo Manuel. No sacar el cuerpo. Atendí remotamente a Martín debido al aislamiento de la pandemia. Una pandemia que le quitó el gusto a nuestras lenguas, ¿se acuerdan? La falta de gusto. Y a muchas otras cosas. El asunto es que hace sus 14 años no le daban respiro. No podía calmarse y por ende no lograba yo, del otro lado de la pantalla, establecer un vínculo virtual con él porque no se quedaba quieto ni un minuto. Su padre en ese momento propone llevarlo al kiosco y ante lo cual, de una manera completamente impensada, le pregunto: ¿qué quiere comprarse? Y él me responde que le gusta el chocolate blanco. Ahí le pido si me puede comprar chocolate amargo, un chocolate amargo, que es el que prefiero, digamos, degustar. Cuando regresa, ya está muy interesado en mis gustos y por ende podemos hablar de los de él. Quizás porque entendió que tal vez yo podía ser entendido en amarguras, que nunca son insípidas. No subestimar y en cambio dimensionar, porque siguiendo a Virgilio,
Muchas veces, él dice, hay lágrimas en la naturaleza de las cosas. Y la pandemia, como también recordaba Beatriz, fue un sobrellovido mojado y muchas veces fue también una lluvia de lágrimas. En las aulas, no abrumar, porque todo lo anterior se concentra en las aulas, sobre todo como expectativa y exigencia de un retorno a la presencialidad que muchas veces encontraron los chicos y jóvenes con la sensación de no estar en condiciones, de ser como impresentables. Acompañar sus sensaciones y amortiguar y ayudar a elaborar sus dificultades es una de las claves de este momento post-pandemia. Ya vamos por la 7. No discapacidad. El CUD, Certificado Único de Discapacidad, facilita accesos que deberían estar a mano sin pasar por su laberinto de etiquetas, pero no al otro. El CUD debería llamarse Certificado de Accesibilidad y no descargar discapacidades innecesariamente sobre los chicos. El sistema es el que debe ser accesible para todos. Debería alojar sin necesidad de etiquetar. Es hora de cambiar algunas palabras que cambiarían algunas prácticas y enfoques. No mecanizar. Me dice una colega, debemos aportar las herramientas para que puedan autorregularse, me decía una colega en interconsulta. Yo le respondo, es un chico difícil, tal vez habría que también cambiar el carburador. Metaforizamos siempre, y eso no está mal, pero a veces convertimos a esa mente que se Peter Van gira sin cesar en un artefacto mecánico al que hay que ajustarle la tuerca, como se decía antes, y nosotros corremos el riesgo, entonces, de convertirnos en ingenieros del alma. No legislar por patología. Las leyes por patología las he llamado leyes de Cancri, que se ocupan de segmentar a quienes deberían integrarse y se ocupan de un problema que pasa a quedar etiquetado. Integrar podía pensarse como la sugerencia de Edgar Morin, que cuando cumplió 100 años, dice, tal vez deberíamos preocuparnos menos por mejorar las personas y más por mejorar las relaciones entre las personas. Todo es esperanza, que es la última. Para eso debemos dejar de lado las intervenciones que objetivan para intentar desplegar intervenciones subjetivantes, tanto en relación a las singularidades como a las comunidades. Me despido entonces de ustedes con esta intervención de la profesora de lengua y a la vez entrenadora del equipo de fútbol, del 4º año del equipo que ficcionaliza Sacheri en su novela, La comprensión general del mundo. Este es el diálogo con el alumno, con su alumno. Dice ella, a lo que voy, Benítez, es que los juegos para mí están para eso, para simplificarnos la vida hasta un punto en que nos sintamos capaces de entenderla, de manejarla, de asirla de algún modo. Benítez también le dice, asirla. Agarrarla, Benítez, agarrar la vida sin que se te desborde, sin que se te derrame por todos lados. Me parece que no lo entiendo del todo, profe. A ver, el fútbol, pero no solo el fútbol, cualquier juego nos provoca eso, unas pocas reglas, este juego se juega así. ¿Seguís sin entenderme? Mira el fútbol entonces, una cancha con ciertos límites, 2 equipos, 2 arcos, un objetivo, meter la pelota en un rectángulo, acompañando sin las manos. Un objetivo secundario que nos rivales nada lo mismo. Esto debería haber ocurrido hasta el minuto 90, como pasó ayer, no como pasó ayer. Un resultado. El que lo consigue más veces, eso de meter la pelota en el rectángulo, gana. Y ganar es vivir, como perder es morir. 2 metáforas mentirosas, como cualquier metáfora, pero fácil de entender. Ahora me seguís. La vida es un embrollo, Benítez, personas que te quieren, personas que no, personas que llegan a la vida, personas que se van. Deseos que te asaltan, pesadillas que te persiguen, ideas que te parecen geniales y son estupidez. Deseos que se hacen polvo, son como plantarte, para dónde apuntar, qué hacer, qué sentir. Pero en cambio, cuando juegas al fútbol, todo es clarísimo. Tu compañero, tus rivales, un deseo, un peligro, una sola manera de seguir la vida y un único modo de espantar la muerte. ¿Qué? Me parece que ahora lo entendí. Uno no sabe cómo funciona el mundo, nada. Pero cuando uno juega algo que le gusta, parecería que sí.
como si uno encontrase la clave para entender el funcionamiento de todo el mundo. Me gusta tu idea, Benítez. Buena idea, profe. Esa, que igual es como entender el funcionamiento general del mundo. Te felicito, es una idea bárbara. Y yo tuve esa idea, usted dice, claro, Benítez, claro que sí. Entonces, transformar. María Elena Walsh decía que leer un cuento a un niño era tiempo donado. La profe no le lee un cuento, pero le dona el tiempo a Benítez para que termine en él una idea que Benítez puede hacer propia. Quizás transformar tenga que ver con eso, con lograr el tiempo necesario para que alguien pueda hacer propia alguna idea. Gracias. Bueno, fuiste a elegir el ejemplo del fútbol, Juancho. Bueno. Gisela Antoilich, doctora en Psicología, Universidad de Buenos Aires, codirectora académica del curso de posgrado Despatologizando diferencias en la clínica y las aulas, organizado por Foro Infancias y Flaxo, modalidad virtual. Profesora invitada por diferentes instituciones y universidades nacionales y extranjeras de Brasil, Chile, España, México, Uruguay. Miembro fundadora del Foro Infancias, la autora y coautora de numerosos textos, entre ellos Las promesas incumplidas de la inclusión, prácticas desobedientes que se presentan hoy aquí. Gisela. Bueno, muchas gracias a Sam por esta jornada y a Lobedu. Me toca a mí la parte de quizás hablar más en profundidad sobre la inclusión en referencia a esta jornada y a este libro, Las promesas incumplidas de la inclusión, prácticas desobedientes, que estamos con mi querida amiga Graciela Schieber, que sabía que en este momento tendría muchas ganas de estar acá. Este libro en realidad se iba a presentar en la Feria del Libro del 2020, proyecto de la era antes de la pandemia. Y en marzo 2020, el mundo que conocíamos, como referían Beatriz y Juan, se puso patas para arriba. Y nada de aquello que creíamos como certeza se sostuvo. Tuvimos que reinventarnos, como decía Beatriz, tuvimos que reescribir incluso parte de este libro. Quedamos todos en estado de desamparo, vulnerabilidad e incertidumbre. Sin embargo, como bien subrayaba Beatriz, no todos quedamos a la intemperie, porque algunos teníamos redes y recursos y otros no los tenían. Y sin embargo, un grupo de profesionales del Foro Infancias, en el medio de la tormenta, tejimos redes para cobijarnos, para todos, para nosotros, para nosotros. Tratamos de entramar esa nosotredad a la que refiere este libro. El Comité Invisible define al amigo como aquel con el que se juntan fuerzas para desafiar el orden de la época. Y eso describe, en cierto modo, que tenemos de encontrarnos con Graciela y también con los otros autores de este libro, y parte de la invitación que me gustaría hacerles. Este libro fue escrito por diferentes profesionales de Córdoba, Mendoza, San Pablo, Buenos Aires, atravesados por una idea en común: cuestionar la inclusión tal como está planteada en la actualidad. No se trata de escrituras que intentan mostrar lo que saben. En realidad son prácticas de escritura, son garabatos compartidos, como decía Winnicott, para tratar de entender mejor, de pensar diferente, eso que nos quema de indignación en la boca del estómago, cuando vemos a ese niño que no puede, a esa niña que no alcanza, a ese joven que se quedó fuera, o que se nos cae en un sistema que no lo alberga, y que muchas veces, implícita o explícitamente, lo expulsa. Porque no existen niños, niñas o adolescentes desertores. Existe un sistema que no responde,
no llega, o a veces incluso con cierta desidia, los supone irrecuperables. Y no se molesta en ir a refrescarlos todas las veces que sea necesario, como nos enseña Daniel Penal. Porque no hay modo de sostener sin sentirse sostenido, porque nadie se salva solo, aunque nos quieran hacer creer lo contrario. Escribir es un modo de jugar con las palabras, de atraparlas en el aire, de sostener la cola de un cometa que a veces vuela bellamente y otras se enreda y quizás cae estrepitosamente para volver a levantarse. Esta obra no pretende presentarse acabada, es una invitación al intercambio, a la co-construcción. Propone una conversación abierta, en devenir, e invita al lector a sumarse a la misma. Abrir espacios de pensamiento donde circulan más preguntas que respuestas. Se trata de habitar las prácticas, de pensar con otros y otras, de recorrer caminos insospechados, con diversos autores, de tomar prestados conceptos y ponerlos a trabajar de otros modos, de mostrar experiencias que nos cuestionan, apuestas que construyen en la diversidad. En ocasiones será necesario revolver entre los escombros, entre los desechos de vidas despedazadas, a las que se les prometió que serían incluidas y no sucedió. El neoliberalismo irrumpió en nuestras vidas intentando persuadirnos que la responsabilidad de estar mejor es solo individual. Hay un yo que está exacerbado y está por encima de nosotros. Nos quieren hacer creer. Desde ese lugar parece muy fácil convencernos de que la responsabilidad de quedar incluido en la escuela es de cada estudiante, es de cada familia. Así, la inclusión se privatiza, se individualiza y fundamentalmente se patologiza, como decía antes Juan. No ver en la calle, en la propia vida, nos ubica ante el terror de la exclusión, a que nuestros hijos queden excluidos de un sistema que tendría que hacer lugar a todos, pero que sin embargo excluye cada vez a más sujetos, a quienes a su vez demuestran todo lo que podrían tener en los días, lo que podrían estar siendo y no son, consumiendo y no consumen. Y construye cada vez más vidas precarias o precarizadas, vulneradas, vidas que parecen no ser dignas. La fase neoliberal del capitalismo es mucho más que un modelo económico. Es el gobierno de las conductas, de las relaciones con los otros. Es una modalidad de tenencia, posesión y destrucción del otro sin miramientos. Es una crisis del sentir juntos, dice Constanza Richardson. Es una forma de construir subjetividad que deja a muchos sintiendo ansiedad, angustia por la amenaza constante de la exclusión. Por eso cada vez tenemos más y más consultas en salud mental, lamentablemente, a las que muchas veces no podemos dar hablar. Porque no tendríamos que hablar tanto de inclusión y promulgar leyes, escribir documentos y reunir a las autoridades máximas de los estados en congresos si el sistema no estuviera amenazando constantemente con la exclusión de los más vulnerables. Como señala Graciela Schieber, se trata entonces de un devenir paradojal de la inclusión. El neoliberalismo aparece como una gestión empresarial de nuestras vidas, en las que siempre parece que tenemos que tener éxito y ser felices. Se trata de una combinatoria entre macro y micropolíticas que gobiernan nuestras existencias, las coaccionan mediante dispositivos de mercado que nos inventan constantemente nuevas necesidades y nos enseñan modos de vivir de acuerdo con el mercado. Existe un imperativo de rendimiento, y si un hijo o una hija no rinden, como dictan los parámetros de la supuesta normalidad, se dispondrán todos los suplementos posibles para paliar el déficit individual. Por supuesto, eso cuando se tienen los recursos económicos. Así, cada uno se queda solo con su sufrimiento, se pasa por alto el carácter social del sufrimiento, su politización. Se promueve también el miedo al diferente, el odio al diferente, al extranjero, al más vulnerable. Tengamos mucho cuidado de
construir una sociedad desde el odio. ¿Cómo pensar en este contexto las infancias y su transitar por las escuelas? La infancia como acontecimiento es propiamente un devenir niño, un infantilar, dice Walter Bowen. Es devenir, experienciar, acontecer, es resistencia y creación. Incluso los síntomas o malestares que se dan a ver en las escuelas pueden ser los modos que encuentran los niños y niñas de resistir a la búsqueda de adaptacionismo y al pensamiento subjetivo que proponen muchos adultos que no están dispuestos a escuchar el sufrimiento. Solo es posible evitar las infancias si se puede ir más allá de los rótulos, los estigmas que fijan al niño que domina su ser, es ADD, disléxico, TEA, etc., perdiendo de vista al niño, a la niña y a su infancia como devenir en toda su potencialidad. Necesitamos entonces imaginar una escuela sensible, que en definitiva es imaginar una sociedad empática, como decía Beatriz, en la que predomine la ternura, porque como decía Fernando Ulloa, hablar de ternura en estos tiempos de ferocidades no es ingenuidad, es un concepto profundamente político, es poner el acento en la necesidad de resistir a la normalización de los lazos sociales que atraviesan nuestros mundos. Entonces, cuestionar la inclusión, así como está planteada hoy, es cuestionar las políticas de exclusión. Es una invitación a repensar los binarismos. Es pensar la educación desde las entrañas, meternos en la tripa y desechar eso que se repite sin cesar y nos intoxica. Es cartografiar los malestares para inventar otras brújulas que nos orienten. Es reflexionar acerca de los modos en que construimos lazos sociales. Es pensar, ¿puede existir una escuela que no sea inclusiva? ¿Puede una escuela darse el lujo de decir, no tenemos grupo para incluir? ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo podríamos pensar eso de esa manera? En estos escritos nos planteamos tratar de entender qué nos sucede que no estamos pudiendo dar respuestas. De la mano de Graciela Schiller y junto a Bianca Angelucci, Andreina dos Santos, Jesús, Renata Panzater, nos adentramos en la propuesta de un ejercicio de extrañamiento que quizás resulta perturbador para algunas personas. Ellas nos invitan a la deconstrucción de universales hegemónicos que son tomados como naturales. En Trama con Mónica Coronado, pensamos la inclusión desde el lugar de la justicia, la equidad, la ternura, la heterogeneidad, la alteridad y los derechos. Hoy, más que nunca, nos señala Mónica, es preciso ser cruzadores de fronteras, desvergonzadamente utópicos. O, como propone Mónica Lupo desde la pedagogía de amor político, que es el profundo amor hacia la humanidad, hacia toda la vida, especialmente en territorios donde la desigualdad te hiera el corazón. Lo desigual y lo diverso, que en ocasiones nos capturan, anulan el pensamiento y la posibilidad de construir territorios novedosos en los que entremos todos. Carlos Clear y Facundo Giuliano nos interpelan al respecto y ponen en cuestión que cada diverso debería quedar encerrado en el eufemismo de la diversidad. Entonces, ¿cómo sería? Cada extranjero no sería otra cosa que su proverbial y mítica extranjería. Cada miserable no sería su indeclinable miseria. Cada violento viviría solo como el autor y el actor de su propia violencia. Cada persona con discapacidad debería responder a una noción más o menos detallada de ausencia o de falla. Podríamos intentar, tal vez, recibir al otro sin hacerle ninguna pregunta. Quizás se trata de la posibilidad de ser anfitriones, sin establecer ninguna condición. La hospitalidad declara la apertura, el recibimiento, la acogida del otro, sin la pretensión del saber ni el poder de la asimilación. Este libro, entonces, es una apuesta a que existen otros modos de transitar las infancias y adolescencias, otras formas de construir espacios habitables donde se puedan vivir vidas dignas. Imaginarnos escuelas productoras de acontecimientos novedosos, que nos estén esperando para acompañarnos como parte de este entramado social. Reflexionamos junto a Evelina Armanovich
que lo que nos moviliza es el deseo de gestar una educación potenciadora para todos y todas, avanzar hacia un pensamiento vital y complejo que nos permita abordar la convivencialidad revisitando los sentidos de la inclusión, transformando los vínculos, las formas de encuentro, los modos de sentir, pensar, actuar de cada uno, de cada una y de todos los miembros de la comunidad. Nos encontramos en muchas ocasiones en este libro con prácticas que se animan a desencuadrarse, a salir de lo esperable y predecible. Algunas prácticas pedagógicas invitan a rebelarse, a salir de la obediencia, a correrse de lo regulado por el sistema. Las denominamos prácticas desobedientes. Precisamos de la construcción de mundos habitables, de prácticas concretas, incluyentes y desobedientes, de mandatos que promueven la exclusión, de mundos que devienen comunidad. Arriesgarnos a apostar por la posibilidad de construir otros mundos más alojadores de nuestra edad. El acto educativo inclusivo puede ejercer su poder sobre el otro, disciplinar, sojuzgar, estigmatizar, atontar. O puede ser un acto emancipatorio, en tanto acompañe la construcción de los propios saberes, respetando las modalidades de las clasificaciones, alterando las clasificaciones subjetivas, tanto como las calificaciones del ser. Así, podría proponerse como un acto político de resistencia desobediente, de alojamiento de la otredad. Un camino que se construye en el hecho de transitarlo, entre conversaciones que se van produciendo y profesionales que juegan y se juegan, porque a su vez están sostenidos por otros que también se juegan en esa apuesta. La educación es siempre relacional, crea vínculos y produce subjetividades que se constituyen en esos encuentros y desencuentros. El devenir establece modos en esa vincularidad, de procesos viciantes. Lo que deviene me obliga a devenir con él. Es preciso estar abierto a la multiplicidad que nos atraviesa. El deseo del educador promueve el deseo de aprender del otro. La apuesta es fundante. Un aprendizaje rizomático no se guía con caminos prefijados, sino que se construye en y con las diferencias, abriendo líneas de fuga impredecibles. Se trata entonces de desatar los aparatos del saber, sobre todo aquellos que creen saber sobre el sujeto. Por ejemplo, a partir de poner una etiqueta, como decía Juan antes. ¿Cuántas escuelas quedan a la espera del diagnóstico? Para entonces sí, supuestamente, saber qué le pasa a este niño y cómo enseñarles. O peor, a partir del diagnóstico se declaran incapaces de acompañar a ese estudiante, porque ahora se necesita un especialista en dicho diagnóstico. Como decía Deleuze, nunca se sabe por anticipado cómo alguien va a aprender, por qué amores se llega a ser bueno en latín, por qué encuentro ser filósofo, en qué diccionario se aprende a pensar. Para cerrar entonces, me gustaría agradecer junto a Graciela Schieber a todos los profesionales que nos acompañaron de distintos modos en la escritura de esta obra. Andrea Dos Santos de Jesús, Bianca Gerucci, Carlos Pía, Diana Bancher, Denisa Manovich, Facundo Giuliano, Gisela Oriolo, Marcela Arias, María Jimena Alvareda, María Marta Lanardelli, Mariana Schmuckler, Mónica Coronado, Mónica Lungo, Renata Mazzata, San Milondo, Verónica Lombard, y sobre todo la editorial Novedú, que confió en nuestro proyecto en medio de tanta incertidumbre. Muchas gracias. Bueno, estamos ya en tiempo, ¿no? Por ahí, Alberto. ¿Cerramos ya? ¿Cómo? Sí, por allá. Ahora, lo más fuerte.
Si no, acércate. Hola, mi nombre es Adrián Boisi, soy pediatra y psiquiatra infantil juvenil. En primer lugar, quiero decir que está bueno escuchar psiquiatras que hablen de no medicalizar, eso está bueno, me gusta. Y después le quería preguntar si en esto del food, de la etiqueta, ¿hay algún proyecto formal? Vos decías certificado de accesibilidad, creo que dijiste como propuesta. No sé si hay algún proyecto formal donde ya esté trabajando, o bueno, alguna corriente, alguna iniciativa, digamos, para modificarlo, para la formalidad, digamos, o para poder apoyar. No hay todavía ningún proyecto formal que podamos impulsar así legislativamente. Sabemos que es de una complejidad enorme todo el tema, lo que nos parece que quizás el cambio de nombre podría ya significar un avance y no sería tan extremadamente complejo. Todavía no tenemos los resortes como para hacerlo, pero lo seguimos tratando de quedar como corriente de opinión, tal cual, dando máquina. No solo lo tratamos de hacer, sino que lo hemos planteado en diferentes ámbitos, diferentes ministerios, en diferentes charlas, etcétera, hemos planteado esto. Hay que encontrar las vías y por ahí hacerlo de manera más formal, una ley. En esta línea lo tienen por la no renovación del certificado de discapacidad. O sea, sí, claro, vieron que ahora salió la posibilidad de no renovarlo. Sí, es muy compleja esa temática. O sea, por un lado, era muy, para muchos padres y para muchos usuarios, era muy complejo. Incluso a veces en muchas ciudades del país no había juntas y era muy difícil, pero por otro lado, es cierto que en algunas situaciones garantizaba como, por un lado, la intervención, el seguimiento de ciertos casos, sobre todo complejos, y cómo está eso, y por otro lado, en nuestra parte, ¿no? Como, bueno, si no queda otra que hacerlo, al menos que dure poco tiempo. Y hoy, pero bueno, ahí chocan muchos intereses que se encuentran y muchas discusiones, y yo creo que el punto central que nosotros venimos planteando es que al menos cambiar de nombre, ya eso cambiaría mucho de la mirada, sobre todo cuando estamos nosotros que nos dedicamos a infancias y adolescencias, a sujetos en devenir, a sujetos que se están constituyendo, y sujetos donde muchas veces se ponen ciertos diagnósticos, como decía Juan, solo para que provean los recursos. Y esto lo sabemos todos los que trabajamos en salud mental. Entonces, es muy complejo ese tema. Sí, y por otro lado, creo que hay un tema que me parece que es clave. Siguiendo lo que dice Gisela, fíjense que, por ejemplo, y tomándolo con lo de la escuela, si se plantea que para que un chico pueda estar en una escuela, muchas veces se plantea como que necesita un acompañante, pero para que haya un acompañante, ese chico tiene que tener un certificado de discapacidad. Es una especie de absurdo total, porque, digamos, les digo, situaciones muy cercanas, inclusive de pacientes, en donde en realidad son chicos que por ahí de vez en cuando arman escándalos. La escuela no puede incluirlos sin la ayuda de alguien. Bueno, digamos, ya eso es algo a trabajar. Pero supongamos que se dice, claro, les digo, un chiquito, en concreto, fue a tener la entrevista y el psiquiatra que daba el certificado, le dijo a la madre, este nene de discapacitado no tiene nada. El chico habla fantástico, piensa un montón, es súper lúcido, no tiene problemas de aprendizaje. Y la madre le explicó lo que pedía en la escuela. Y si no, no se podía hacer eso. O sea, hay un sistema que es absurdo. El psiquiatra se lo terminó dando para que pudiese seguir en la escuela. Pero es un absurdo
porque en realidad ese chico podría perfectamente, supongamos que en algunos momentos ser acompañado, ir pensando cómo, y además algo transitorio, porque ese es el otro tema. Muchas veces son cuestiones que son transitorias y se perduran en el tiempo. Entonces, hay que pensar todo el tiempo esto, que recién traía Gisela, bueno, que lo dijimos antes, de que niños, niñas y adolescentes son sujetos en transformación permanente. Entonces, nada puede quedar como sello. No tienen esa dificultad de coordinar. Perdón, hola, buenas tardes. Es muy tranquilizador para los padres de alguna manera cuando se ve el CUD como un recurso administrativo y cuando se trabaja con ellos también no deja huella en el tránsito escolar de alguna manera. Se trabaja fuertemente hoy en Provincia de Buenos Aires para que estos dispositivos también trabajan, digo, cuando los papás saben que a lo mejor el proyecto de inclusión es por un tiempo y que puede haber una vida más allá de la inclusión, se sorprenden. Y sobre todo que hoy ya las terminalidades ya no van con esas leyendas espantosas que van a... Es un recurso y en el mientras tanto se cambia un poco. Bueno, no es una cuestión menor el nombre de ese documento que finalmente resguarda los derechos al acceso al diálogo que ya está garantizado en la Constitución y en el sistema de salud y todo. Pero bueno, cuando hoy que no nos queda otro remedio, eso va acompañado de una explicación tanto de las escuelas como de los espacios terapéuticos, algo se amortigua y que yo recién, perdón, cuando vos decías esto de si está bueno que no haya que renovarlos, tiene dos caras esto, porque para los padres de un niño cuya condición es poco probable que vaya a mejorar, es muy doloroso ir a demostrar nuevamente esto. Entonces, pero sí es cierto que también hace falta, es un tema sumamente delicado, pero por lo pronto el final definitivo en la infancia es un montón, y menos en las escuelas. Sí, y tener en cuenta solamente, yo creo que está muy bien lo que está diciendo y la amortiguación, pero estamos amortiguando algo que cae pesado, o sea, lo tenemos que amortiguar. Un pibe que teníamos en el programa que mencioné recién, se llama Matías, él tenía un certificado de discapacidad y le habíamos planteado que para acceder a una beca trabajando en ese lugar con un cuidador, tenía que aprender a viajar solo. Entonces, hasta ahora estaba acostumbrado a que lo acompañen a mamá, a que se ya tenía como 15 años. Entonces, bueno, finalmente armamos un dispositivo para que el pibe viaje solo, viene primero con la mamá en otro colectivo, bueno, finalmente llega solo el primer día, da las urras, saca de su bolsillo el pase, la mira a la mamá y lo rompe. Entonces la mamá le dice, ¿qué haces? Este pibe le dice, mamá, yo quiero viajar con los demás chicos. Quiero decir, hay un peso sobre los chicos que tenemos que mensurar, que pareciera que no, porque es un trámite, un certificado, es un papel que anda dando vuelta por ahí. No, no, es algo que pesa sobre los chicos. Por eso nos preocupa amortiguarlo, pero también transformarlo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Digo, vamos. Bueno, como todo libro, se tiene que terminar con la lectura de ustedes, así que están invitados a seguirlos escribiendo. Les agradecemos mucho a la Asociación Argentina de Salud Mental, a Novedú y a los autores, Gisela Usterlich, Beatriz Janil y Juan Paz. Y gracias por estar